Comidas que salvan vidas. Queremos hablar de eso específicamente. Comidas que salvan vidas. ¿Cómo es el tema de esta noche? Amén. Cuando hablamos de comidas que salvan vidas, hay una palabra que me llama la atención en Salmo capítulo 107, versículo 9. Y la palabra del Señor dice de esta manera: Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Diga conmigo: Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Eso está en el Salmo 107:9. Por ejemplo, el profeta Elías se cruza con la viuda de Sarepta en algún momento y dice que ahí Elías le dice: yo quiero que me traigas agua, pero también quiero que me traigas un pedacito de pan. Me llama la atención cómo esta mujer empieza a decir estas palabras: vive Jehová tu Dios, que lo único que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite para hacerme una tortita, y a partir de ese momento yo ya no tengo nada más que esperar que mi hijo y yo muramos. Sin embargo, me llama muchísimo la atención de que esta mujer obedece al llamado del profeta y pone la harina y pone el aceite en una disposición de confianza. Yo les soy sincero, no tengo que ser demasiado exigente con la Biblia para saber que esta mujer era dadivosa. Porque una persona que le dice a alguien así: vive Jehová tu Dios, está convencida de que tiene el deseo de dar, pero no puede dar. Una persona que le dice de esta manera al profeta: estoy convencida porque vive Jehová tu Dios que quisiera dártelo, es alguien que quiere dar, pero no puede dar. Por tal razón, diga conmigo: a veces el dar no depende de no querer, depende de no tener. Esta mujer toma la decisión más abismal de su vida, y es compromete la refacción, porque eso no se le puede llamar ni cena ni almuerzo. Un poquito de harina. ¿Cuántos panes pueden salir de un poquito de harina? Compromete la refacción final por una obediencia. Nadie haría, hermanas, un acto de obediencia como tal si no está acostumbrada a dar y a ver que Dios no se queda con nada. Amén. Sin embargo, hay otra cosa que me llama la atención, que le dice: Jehová tu Dios. En otras palabras, ella dimensionó al Dios del profeta, no al profeta. Y a veces nosotros en la iglesia dimensionamos al líder, dimensionamos al pastor, dimensionamos el edificio, pero quizá nos falta dimensionar al Dios del edificio, al Dios del profeta, al Dios del pastor. ¿Sirve usted al mismo Dios del pastor? Entonces diga conmigo así fuerte: el Dios del pastor es mi mismo Dios, y nada me faltará. Amén. Por tanto, me llama la atención estas palabras de ella: vive Jehová tu Dios. Hermanos, la historia es larga, pero es concisa. La harina y el aceite no escaseó, comieron varios días juntos, y la promesa fue que hasta que no lloviera, ellos tendrían provisión, por una acción de fe. Diga conmigo: comidas que salvan vidas. Amén. También podemos ver que Dios es defensor de viudas, no solamente provisor de viudas, sino defensor de viudas. En una ocasión el profeta Eliseo
está viajando, está paseándose por ahí y sabe de una mujer en Segunda Reyes capítulo 4 de que tiene problemas de deudas. Esta mujer que tenía deudas tuvo una complicación, que la deuda no era de ella, la deuda era del esposo. Y esta muchacha, o esta mujer, mejor digámosle muchacha no, porque ya tenía hijos, esta señora le dice al profeta Eliseo: mi esposo era temeroso de Dios. Entonces el profeta le dice: ¿y qué pasó? Pues lo que pasó es que, aunque era temeroso de Dios, teníamos necesidad. Y mi esposo se metió a deudas y murió y me dejó bien enjaranada a mí. Como dijo una hermana por allá en una iglesia: ¡ay, santo! Dijo, si recibió revelación. Y el profeta, en vez de decirle: mira, mujer, ese no es mi problema, disculpa, pero yo solamente vengo para ver si no tenés por ahí un recadito, un pollito en pepián que me des. Dice que le dijo: bueno, si tu esposo era temeroso de Dios y si tú crees que puede haber un milagro, haz algo. ¿Qué tienes adentro? Pues solamente tengo un poco de aceite. Ok, anda a prestar vasijas a la vecindad, entrate a tu cuarto donde ninguno te pueda poner en dudas de lo que vas a hacer, encerrate junto a tus hijos y empezá a llenar aceite como que no tenés otro oficio. Y esa mujer dice que le pedía a los hijos: tráiganme más vasijas, tráiganme más vasijas. Pero lo que me encantó es de que yo no veo a Eliseo en ningún momento tocando una sola vasija de aceite, sino que cuando se hubieron acabado las vasijas, entonces ella llega con el profeta y le cuenta, le dice: ya no hay más vasijas en la comunidad, ya las llené todas. En otras palabras, estamos full. Entonces él le dice resolutivamente: bueno, ahora entonces vende el aceite y con lo que sobre vivan. Hermano Pedrito, para que le digan con lo que sobrevivan, sí fulió la comunidad, sí les dio aceite. Entonces la pregunta es: ¿cuánta cantidad de aceite provocó Eliseo? Ninguna. La cantidad de aceite necesaria para llenar las vasijas la llenó la fe de aquella mujer que decía: el Señor es el Dios de mi esposo, de mi familia, es mi Dios también, y Él va a suplir todo lo que necesito. Por tal razón, aquella mujer pagó la deuda y vivió bien. Comidas que salvan vidas. Hay un niño en el Nuevo Testamento que como me encantó esta historia. Hay un niño en el Nuevo Testamento que su mamita o su papito o él de repente, no dice la Biblia quién, pero cargaba su lunch por ahí. En cierto momento Jesús mira la multitud, que eran más de 10,000 personas. La Biblia habla de 5,000, pero dice sin contar mujeres y niños. Imagínense que tuviéramos la suerte de que esos hombres todos estuvieran casados, ya eran 10,000. Y nunca se habla en la Biblia que tuvieron un solo hijo. Esa era una gran multitud. Lo que pasa es que cabezas masculinas eran unos 5,000 personas, pero era un montón de gente. Y me llama la atención cuando Jesús dice: bueno, señores, hay una gran multitud acá, ¿cómo vamos a hacer para darles de comer? Me llama la atención que Felipe dimensiona el gasto y dice él: ni trabajando 200 días podemos comprar comida para este gentío. Diga conmigo: ni trabajando 200 días. ¿Cuántos son 200 días? Son como 6 meses. En otras palabras, ir a trabajar 6 meses para darle la cena a la gente era imposible. Diga conmigo: comidas que salvan vidas.
Resulta ser que se le ocurre a Andrés decir estas palabras. El hermano de Simón Pedro dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 pescaditos. Diga conmigo, Andrés tuvo una pésima idea. Por favor, repítalo fuerte conmigo. Andrés tuvo una pésima idea. Acaba de ver que el otro dice: tenemos que trabajar 6 meses. Y resulta diciendo: pero aquí hay uno que tiene. Diga conmigo estas palabras: ternurita. Y entonces Jesús, al ver la disposición del niño y ver la fe de Andrés, dice: tráiganmelos. Jesús no tenía la necesidad de provocar un milagro de multiplicación ahí, pero sí hubieron 2 personas que tuvieron la oportunidad de dimensionar un milagro con una comida que salvó vidas. Andrés, que vio el posible milagro, y el niño que soltó la comida. Hermano, trate de quitarle la comida a un niño usted. Los niños normalmente se apartan con su loncherita para comer. ¿Por qué este niño estaba entre la multitud y no se apartó por allá en un sicómoro y allá se comió sus pescaditos y ahí se vino tranquilo a seguir escuchando a Jesús? Diga conmigo: un niño le salvó la vida a más de 5,000 personas por dar su comida a las mejores manos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? La Biblia está repleta de casos donde el Señor ayudó a un montón de gente necesitada a multiplicar. La Biblia está llena. Si pudiéramos hablar de un montón de cosas donde el Señor multiplicó a los pobres, está llena. Pero poco habla de que el Señor multiplica demasiado a los que son afanados por las finanzas. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en la estrategia, en el marketing, en la forma de hacerlo. Pero si usted y yo hasta el día de hoy seguimos confiando que el que nos dio la provisión es Él la seguirá multiplicando. Que si esta mujer viuda no hubiera destinado su último pedacito de pan para tomarlo en fe, no hubiera recibido multiplicación. Le vengo a recordar que si esta mujer no hubiera decidido ir a prestar vasijas, no hubiera cosechado la unción que cosechó. ¡Qué montón de aceite! Literalmente el Señor le fulió los tanques. Pero también le vengo a recordar que si un niño no decide dar su comidita, su cenita, también no hubiera habido multiplicación. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Será que quiero decirle que usted dé su última comida hoy y que se quede sin comer? No. Lo que quiero decirle con todo mi corazón es que confíe que cuando Dios le da una palabra, Dios no se va a aprovechar de usted, sino que Dios tiene un propósito de multiplicación y de bendición si nosotros somos obedientes a su voz. Eso es lo que vengo a decirle, hermano. Hay veces donde quizás el canasto pasa frente a nosotros y no tenemos. Y hay veces donde quizás meter 25 centavos nos da vergüenza porque decimos: ¿qué va a decir la hermana diaconisa o el hermano diácono cuando me mire meter 10 centavos? No tenga vergüenza. Dé con gozo y con alegría, porque el Señor multiplicará el centavo que usted dé. Lo va a multiplicar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que pelea por el más pobre y el más menospreciado. Y el que no tiene nada tiene a Dios. Y el que tiene a todo, todo viene de Dios. Así que diga conmigo: lo que yo tengo, poco o mucho, viene del que me lo dio. Por tal razón, no se preocupe por lo que ha de vestir y lo que ha de comer, porque el Señor va a proveer. Obviamente, hermanos, saben ustedes que todo lo que es la buena administración va acompañada de una buena mayordomía.
Y el que no cuida el dinero a pedir se queda. Ustedes lo saben muy bien. Nosotros sabemos muy bien que el que no administra el dinero termina en la calle. Por tal razón hay que administrar. Pero cuando Dios nos pone un sentir en el corazón, por algo Dios lo está pidiendo. Un acto de fe de la viuda le hizo abundar en comida. Un acto de fe de la viuda le hizo pagar su deuda. Un acto de fe del niño le dio de comer a un montón de gente. ¿Qué acto de fe el Señor le ha dicho que usted y yo hagamos? Y hacemos como que tenemos que aprender que cuando el Señor dice dame, es porque quiero darte. Esto es difícil de creer para el que no está acostumbrado a ver a Dios multiplicarse. Pero al que está acostumbrado a ver a Dios multiplicarse, él sabe y entiende de que lo poquito o mucho que pongamos en sus manos será multiplicado. Hermanos, cierro con esto. Un poquito menos, por favor, gracias. Ahí está, perfecto. Hermano, no se trata de cuánto tengamos, sino en las manos de quién tenemos lo que tenemos. No se trata de cuánto tengamos, sino en las manos de quién tenemos lo que tenemos. Hay quien tiene una cama de $60,000, pero la usa 2 horas al día porque tiene un afán por el dinero. Tal vez usted y yo tenemos una de mecate, hermano, pero algunos lo usamos hasta 15 horas. Va. Úsalo, Señor. Diga conmigo: cuando tengo a Dios, lo tengo todo.